¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Hoy tenemos nuevo reportaje y de una cosa que no se ha hablado demasiado porque todo el mundo habla del Cascadian Black Metal. Pero ¿qué es el Cascadian Black Metal? ¿Qué narices es eso? Se suele de hecho relacionar esto del Cascadian Black Metal con Wolves in the Throne Room, y esto sí que es cierto, en cierta manera pues sí que hay una relación, una conexión vital entre ambas cosas, pero por supuesto no es el origen de todo, y aparte de todo esto, no es ni mucho menos Wolves in the Throne Room los precursores del mismo. Recordaros eso sí, antes de empezar con esta primera parte, porque por supuesto va a ser una primera parte, que tenéis disponibles ahí en la descripción tanto el enlace a nuestro grupo de Telegram como también para haceros miembros del canal si queréis seguir apoyando a Musicografía. Aparte de todo esto, ya sabéis que al final os vamos a dejar la playlist con los discos de los cuales hablemos, que por supuesto van a ser unos cuantos. Así que nada, ¡vamos al lío! Lo habréis visto en mil sitios, la banda de Cascadian Black Metal, el subgénero del Cascadian Black Metal, la escena del Cascadian Black Metal y un montón de frases más relacionadas con estos términos. Pero un momento, ¿te has parado a pensar lo que es el Cascadian Black Metal y dónde nace? Pues si bien esto del Cascadian parece muy moderno y tal, realmente no es tan moderno como os pensáis, y de hecho nos tenemos que ir entre 1804 y 1806 para hablar un poquito y entrar en situación. Thomas Jefferson, tras mandar a Meriwether Lewis y a William Clark hacia la costa del Pacífico en un viaje de exploración, imaginó este estado como una nación independiente en la porción occidental del subcontinente norteamericano. A todo esto, Jefferson le acuñó el nombre de República del Pacífico, que muy original no es que sea, pero bueno, ahí están los toques primigenios de toda esta movida. Esta idea original poco a poco se fue tornando a ser adaptada por grupos con ideas similares y a comprender que Cascadia tiene su origen en el nombre de la zona de subducción entre la placa de Juan de Fuca y la placa del Pacífico, conocida por dicho nombre. De todo esto, uno de los mayores impulsores del movimiento ha sido David McCloskey, que incluso ha dibujado mapas como el que estáis viendo en pantalla ahora mismo. Pero si bien su origen y demás queda resuelto en este caso, ¿qué es lo que impulsó al Cascadian Black Metal a ser como una especie de subgénero y a crear una escena? ¿De dónde viene todo esto? Que por supuesto también fuera del metal extremo está, incluso fuera de la música, pero ya sabéis que aquí nos centramos en eso. El argumento sobre el que se sostiene Cascadia tiene que ver con la defensa de los aspectos ecológicos, culturales, económicos y también, aunque de menor forma, en los aspectos históricos. De hecho, también se incluyen tales como la defensa de los derechos humanos y el respeto a las culturas indígenas. De esta manera, una de las cosas que más se defiende es la defensa de la naturaleza contra la urbanización y el respeto por el entorno biológico, algo que no han soportado otras zonas de Norteamérica, según han repetido varias veces desde el movimiento Cascadia ahora. Por supuesto, aunque parezca que estamos hablando de historia y todo esto pueda parecer muy denso, realmente sí que hay un tono al cual hay que aludir, porque es que si no, no tendría sentido hablar ahora de lo que es la música, y no puedes hablar de la música sin conocer el origen anterior. La naturaleza ha sido siempre un tema muy recurrente en el black metal, y como tal hay mucha gente que considera a otras bandas como Weckling o como Belnias como una secesión dentro del movimiento del Cascadian Black Metal, pero eso no es posible, puesto que no pertenecen a la zona que tiene que ver con la cordillera de las Cascadas. Sin embargo, aunque lo que es el acuñamiento del nombre de Cascadian Black Metal se haría más tarde, hay una banda que sí que está dentro de este patrón y que por supuesto también pertenece a esa cordillera de las Cascadas. Ellos son Agalloch. Los de Portland siempre han apostado por la naturaleza como un tema recurrente en sus letras e incluso en su propio nombre, proveniente de dos sinonimias de la Aquilaria, conocidas como Agallocum. Todo eso lo explicamos con más detenimiento, de hecho, en el vídeo que tenemos sobre la historia de Agalloch, pero básicamente hay que partir desde aquí y sobre todo irnos a un disco
disco como Pale Folklore, su LP debut de 1999, para encontrarnos los primeros signos de que Agalloch fueron muy importantes también en el acuñamiento del movimiento, aunque no lo inventasen per se. Y de hecho fue entre 2001 y 2002 cuando vamos a ver la mayor importancia que tuvieron Agalloch dentro del movimiento, pero antes, por supuesto, vamos a escuchar un poquito de Pale Folklore. Stone, Wind and Pylor es un disco donde la comunicación naturalista está presente desde la inmensa portada, obra de Gustave Doré, hasta el contenido musical y lírico, arraigado también a un espíritu bastante folky que, como veremos más adelante, es una tónica bastante común. Sin embargo, aunque Agalloch sí que hacían bastante defensa de la naturaleza en sus canciones, algo que le abrió muchísimo las oportunidades en cuanto a defender todo lo que tiene que ver con su región, ese disco fue sin lugar a dudas The Mantle. Para algunas personas The Mantle puede considerarse como un disco más dentro del Cascadian Black Metal, pero su importancia es enorme por el concepto que tiene. De hecho, fijaros el nivel de implicación que ya meter a un símbolo de Portland como es el ciervo pues daba lugar a muchas cosas. Que por cierto, como ya sabéis, si habéis visto el vídeo de la historia de la banda que tenemos por aquí, ese ciervo en realidad es una estatua que fue removida de donde estaba y se encuentra ahora resguardada, porque fue víctima de actos vandálicos. La razón por la cual se le debe dar una importancia a The Mantle dentro del Cascadian Black Metal tiene que ver con que es un viaje a través de la naturaleza, pero aparte de esto, también tiene una filosofía bastante arraigada a la tierra. Según comentó John Haugen, The Mantle está ideado como un disco que inicia un viaje desde Crown Point a Hood River y más concretamente al Monte Hood, la montaña más alta del estado de Oregón, y que tras ella se encuentra el principal nicho del disco, que comienza con In the Shadow of Your Pale Companion y su espíritu panteísta. Pero ya no solo es que The Mantle defienda a la naturaleza como una deidad, también con ese espíritu panteísta que comentábamos, sino que también está ideado dentro de todo este símbolo que es el Monte Hood y que por supuesto tiene su lugar dentro de Cascadia, por eso se le considera un disco de Cascadian Black Metal. De hecho, el nombre del Monte Hood proviene de una tribu como los Chinook, que vivían en los cursos medios y altos del río Columbia dentro de Oregón y Washington, y como ya sabéis, Cascadia defiende también mucho lo que son las tribus. Pero si lo recordáis anteriormente, os decíamos que Agalloch no son los impulsores realmente de la etiqueta del Cascadian Black Metal, sí que fueron precursores dentro de lo que es la música y dentro de lo que es la generalización de la naturaleza, pero sí que es cierto que el Cascadian Black Metal, esa etiqueta no la crearon ellos, la crearon otra banda. La etiqueta o grupúsculo conocido como Cascadian Black Metal hace referencia a un grupo nacido en el año 2000 y que en 2004 decidieron bajo esta etiqueta hacer la primera obra del Cascadian Black Metal. Ellos son Threnos. Threnos es un grupo que a medida se suele olvidar dentro de lo que es el origen del Cascadian Black Metal. Cuando alguien dice Cascadian Black Metal, automáticamente se piensa en Walls in the Throne Room, y eso es un error porque no fueron los primeros, aunque casi. Con su demo titulada By Blood and By Earth, Threnos recogieron toda la esencia de la naturaleza, el primitivismo y la revolución ligada a Cascadia para generar un despertar de la conciencia dentro de sus canciones. De hecho, cuando escuchéis el disco, que lo tenéis al final del vídeo, ya sabéis, en esa playlist, sí que os vais a encontrar con esas texturas que recrean pues una atmósfera muy
naturalista en todo momento, y es que aparte de todo esto, estas texturas y esos ambientes generan algo bastante distintivo dentro de lo que se venía haciendo por aquella época. Por supuesto, es un gran álbum. Si bien Frenos no fueron más allá de esta demo, sus integrantes sí que irán apareciendo a lo largo de este reportaje, por tanto quedaros con los nombres de Vines y de Ektra, principalmente porque son claves en esta historia del Cascadian Black Metal. Pero por supuesto, antes los hemos nombrado y este movimiento no se puede entender sin un nombre que hoy en día pues ya es archiconocido. Walls in the Throne Room nacen en el año 2002 gracias al junte de dos hermanos, Aaron y Nathan Weaver, que por supuesto están más ligados a la defensa de Cascadia. El tema es que junto con Nick Paul crearon en 2004 la primera obra de la banda, con unos logos más alejados de los sonidos actuales y siendo directamente más crudos y melódicos, pero manteniendo en cierta medida ese espíritu atmosférico, aunque insisto, no a los niveles de hoy en día. La creación de hecho de la música por parte de Walls in the Throne Room está ligada a ese factor de la conciencia, el espíritu, la naturaleza, la búsqueda del ser, y en lo musical fue creado con el fin de tener ese toque crudo y misantrópico de las bandas noruegas de los 90. Y como sé que te pica la curiosidad, así sonaba la banda de Olympia. De hecho, una cosa muy curiosa en Walls in the Throne Room es esa conexión que existe entre la vida, la forma de trabajar y por supuesto el dónde viven. Os estaréis preguntando por qué. Tras finalizar la grabación de la primera demo en el estudio Arrow Space de su Olympia natal, los hermanos decidieron irse a vivir a una granja de las afueras, un lugar llamado Calliope y que ha visto nacer conceptos y por ende discos. De hecho, esto es algo que iremos viendo a medida que vayan pasando los años en este reportaje, y por supuesto iremos viendo esa conexión que existe entre la naturaleza y el propio grupo, porque hay incluso grupos que tocan solo en ambientes naturalistas, por decirlo de alguna manera. Ya lo comprobaréis, ya. De momento, pues ahí os dejamos la encuesta, si queréis que continuemos con esto o no, lo ponéis en los comentarios, y por aquí os dejamos la playlist y otra con todos los de Dissection hechos hasta la fecha. Nos vemos en la próxima, cracks. ¡Adiós!